corazón. Viviana Guillén. Ella es Misteriosita Corazón de Sihue. Y los hermanos Zanca. Mucho cariño te canta Misteriosita Corazón de los hermanos Zanca de Sihue. Destino, maldito destino, porque he tenido este destino. Destino, maldito destino, porque he tenido este destino. Toda la vida
Rosita, corazón de Sihue, para conquistar tu corazón. Marco musical de los hermanos Zanca de Sihue. Vamos, misteriosita, corazón de Sihue. Esta cuevita, compadre. ¿Ah? Cueva. Cueva de Pichimojo.
Acá estamos con Arwi. Arwi, él es el fundador del Club Pablo Zanca. De aquellos años todavía recuerdo, y vamos a hacer una entrevista. Expresidente de Fútbol Club Pablo Zanca. Claro, justamente. Sí, así era. Bueno, ante todo, pues, primo, muy buenos días. Acá nos encontramos, pues, acá en el estadio Oasis, Villa, y siempre recordamos, pues, antes éramos familia Zanca, todos unidos. Toditos unidos, esas, tío Prisciliano, tío Claudio, tío Rómulo, eras miembros de vocales. Entonces era presidente, más principal era mi tío Claudio, yo era vicepresidente. Así sucesivamente toditos éramos miembros, todos éramos así, y como no teníamos pelota también, siempre hacíamos un negocio vendiendo naranjas, hacíamos entraditas, la platita hacíamos. Ese plan, siquiera no teníamos ni polo para adquirir polos, así hacíamos. Pero esos años estábamos unidos, familia Zanca, toditos muchachos eran. Yo máximamente, pues yo era bien deportista, me gustaba deporte, hasta ahorita también. Entonces ese plan era Fútbol Club Pablo Zanca. Era nombre de mi abuelito Pablo Zanca, con el nombre hemos puesto el nombre del equipo. Ahora pues acá nos encontramos todas las familias, así pues que no se muera pues ese partido. Ese entusiasmo, acá estamos todos muchachos. Ahí también mis hijos, familia Medina Suárez, ya también participa ya, pues, ahora van a jugar con fútbol con Pablo Zanca. Así que una familia, siempre recordamos así, pues un recuerdo para después, para mañana más tarde, pues. Siempre recuerdo a todos mis tíos, ahora estar en el cielo, ya mi tío Prisciliano, mi tío Rómulo, Abad, Félix Olivares, mi primito, él más organizador era también, pues Abad. Todos éramos Abelino, mi hermano, todos éramos muy chévere, unidos éramos. Pero siempre éramos alegres, Abelardo, primito, ñato, caramba, oye, ñatito, ¿por qué no viene? Tú eres bien organizador, pues caramba, de Pablo Zanca eras, pues, tú eres secretario, y ahora ya no, ya estás viejo, ya estás volviendo, ñato, tienes que venir, donde hay equipos, tú tienes que estar junto con los participantes, pues ñato. Entonces así éramos, antes como éramos ñatitos, pucha, luchábamos siempre. Una vez en campeonato hemos ganado en la escuela, Chajarán, papá y venía y nos salió campeón. Pucha, hombro chagueto para que para trancar para que para hombro para que con una espina charnchechons. Así jugábamos mi primo, caramba, siempre recordar los pasados. Hoy tristeza de ganas de llorar, pucha. Yo también era deportista, yo quería jugar, pucha, totalmente piñatos lleno. Ahí está Arturo, primito, puña, nada, venía a hablar, primo. Ya siempre, no hay que olvidar partidos, primos. Hay que seguir adelante con los muchachos, ahí vienen nietos, sobrinos, ya siempre reunir y estar jugando, siempre expectar. Son juliañas, pues, alegre con que nosotros también jugadores antiguos somos, pues, mejor jugadores, no cualquiera éramos también. Pues, Pablo Zanca, bien agarrado éramos. Nada más, pues, mis felicitaciones a primo Claudio por su ligadita. Ahora sí, después toda la familia, felicitaciones. Gracias, primo. Bien. Hemos escuchado la palabra de Arwi, él es uno de los fundadores del club. Club Pablo Zanca, y cuántos recuerdos, ¿no? Los fundadores, recuerdo a los primos Ole, Abad, Zapra, esa gente, cuántos campeonatos en Siwe, en Yeuja, con Chuco también. Chuco, me acuerdo que en la Grana Pampa metió un pelotazo hasta el río, creo. Ajá. La Arcaipampa, ¿no? Ahí está la Arcaipampa. La Grana no, es la Arcaipampa, claro. Chuco rabioso. Chuco era pues, la muerte. Bueno, ojalá que sigamos así, siempre con ese compartir deportivamente, y que no se muera, que también los demás primos se puedan unir a
a este tipo de evento familiar sin dejarse claro, así. sin otros perjudicaciones, solamente familiar, compartir el deporte. Bueno, ha sido una entrevista con Feliciano Medina, mi primo Arwi. Bueno, muchas gracias, primo. Gracias Sí, por el igual manera, recibimiento. gracias, primo. Gracias. Ya.